Les damos una muy cordial bienvenida a nuestros panelistas. Antes de conectar con ellos, quisiera saber si alguien del público nos quiere contar algo de ellos y por qué están acá, tienen alguna expectativa, quieren contarnos y conectar con los panelistas. ¿Quién se anima? Un valiente. O en general, si son estudiantes, están emprendiendo, o sea, como entender quiénes están, sí. ¿Hay algún emprendedor o alguien que quiera emprender? Ningún emprendedor. Estudiantes de primeros semestres. ¿Qué semestre? Tercero. Estudiantes de últimos semestres. El resto es... ¿Quién? Alguien dijo yo allá, no sé. Pero el resto es que extensión. Egresada. Extensión, egresados, estudiantes. Trabajas en minas. Ah, bueno, egresados. Entonces ¿quiénes son? Ustedes chicos. Estudiantes, alcen la mano los estudiantes. Ah, bueno, estudiantes. Más o menos en la mitad de los semestres. ¿Qué carreras? De acá del volador, alcen la mano. Minas, alcen la mano. Bien, listo, ya Listo. entendimos. Necesita entender a su público para saber cómo dirigirse. Esa es la primera estrategia de un CEO. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a este panel. Al final vamos a abrir las preguntas. Inicialmente les vamos a dar la palabra a nuestros panelistas. Vamos a iniciar con esta historia. ¿Ustedes cómo se conocen? ¿Y por qué creen que están acá? Pues yo creo que ustedes son Orgullo Universidad, ustedes han llevado sus emprendimientos a otro nivel, han guerreado y han generado ese impacto en el sector social y productivo. Entonces cuéntenos un poco de sus historias y por qué conectan. Yo creo que yo soy un punto ahí medio en esta historia, me va a volver bastante. Yo conozco a Ed y a Luis por un grupo aquí en la universidad que se llama Hidrómetra, que es un grupo que se dedica a crear cosas para competencias, vehículos, etc. A Luis fue parte del equipo, a Ed no lo conocí en el equipo como tal, pero era de los que asesoraba el equipo cuando yo estaba adentro. Y para mí la anécdota, pues como mucho de lo que nos conecte, que me parece curioso, es que yo cuando estaba con Luis pues, trabajando de tú a tú, hablábamos mucho de emprender, o sea, mucho de las conversaciones con cervecita era, hey, qué bacano emprender, que queríamos hacer carros, como que siempre era esa chispa de qué podíamos hacer para generar impacto, para crear tecnología, que esa vena viene de Hidrómetra, o sea, era de, ya vimos, Hidrómetra en ese momento era un grupo de estudiantes que hacía vehículos eléctricos, barcos específicamente, para competencias en Francia, en Suiza, y ahí viene esa vena como de que nos dimos cuenta que realmente se podía hacer tecnología aquí de talla mundial y eso generaba conversaciones. Entonces con Luis hablaba mucho de eso y con Eduardo, que nos asesoraba en ese momento, yo me acuerdo que había mucho empuje, como él me decía, hey, emprende pues, ¿cuándo vas a emprender? Entonces cada vez que nos sentamos, que yo lo visitaba pues para que nos asesorara en Hidrómetra, Eduardo era aquí, ¿cuándo vas a emprender pues? Y yo en ese momento era como, yo quiero, pero ni idea en qué. Entonces para mí es como curioso porque con los dos hablaba mucho de emprendimiento. Yo complemento diciendo que yo arranqué en Hidrómetra. Bueno, yo creo que la primera pregunta es que ¿de dónde sale la inspiración? Yo quería decirles que, a ver, yo realmente cuando me dijeron que la mayoría del público está en la mitad de los semestres de la universidad, cuando yo estaba exactamente en esa misma etapa, mi sueño no era emprender. O sea, yo estudié ingeniería eléctrica, y probablemente mi sueño era ir a XM, muy alejado de emprender, ni siquiera ir a una startup, o sea, lo más mínimo. Y realmente el hecho de haber participado en ese grupo, que no sé cómo llamarlo, académico, que representaban a la universidad y el país en Suiza, generó en mí una inspiración de lo que veía en Europa. En Europa, aunque no es el referente de emprendimiento del mundo, cuando nosotros llegamos allá, habían como unos cuarticos en la universidad donde habían un montón de emprendimientos y esos emprendimientos estaban incubados en la universidad. Entonces yo decía, hey, qué nota que la universidad permita a quienes tienen ideas comenzar a llevarlas a cabo. Y recuerdo que eso era en Lausanne, ahí estaba un edificio que era el edificio Logitech.
que era un emprendedor que había salido de la universidad. Entonces yo decía, hey, qué bacano, esta gente que está transformando el mundo, la universidad los apoya y realmente se la creen. Y una de las cosas que yo creía en ese momento, cuando estaba en la mitad de mi carrera de la universidad, es que uno como colombiano no tiene el derecho a crear cosas importantes para el mundo. Y esto recuérdenlo bien, uno se mete en la cabeza por el pesimismo que tenemos como país, que no tenemos el derecho a crear cosas importantes para el mundo. Y competir en Suiza, hacerlo bien como Universidad Nacional, hacerlo bien como país, fue la inspiración en mí de decir, hey, nosotros tenemos el derecho y el deber de hacer un impacto importante en el mundo, y desde ese día nació nuestro propósito de compañía, que es ayudar a salvar al mundo del cambio climático. Entonces, hoy todo lo que hacemos tiene que ver con ayudar a salvar el mundo del cambio climático, y nace de cambiar ese mindset colombiano pesimista por cambiarnos a un mindset optimista de venga, realmente nosotros podemos cambiar el mundo. Yo veía el resto de universidades que competían contra nosotros, y yo lo que veía era personas totalmente iguales, solo que menos creativas. O sea, nosotros como colombianos somos demasiado creativos, o sea, a nosotros nos toca con las uñas todo. Entonces yo recuerdo que nosotros llevamos el barco con un control de Xbox. Lucho lo recuerda porque yo lo recibí en primer semestre, fue nuestro piloto de primer semestre en el equipo, y yo veía a todos los equipos aplaudiendo la capacidad que tenían los colombianos de sacar adelante las cosas, y yo decía, si nosotros somos capaces de hacer esto, ¿qué podemos hacer por el mundo? Entonces digamos, la inspiración que a mí me dejó la universidad, que a mí me dejó como este espacio que tuvimos de competir en Suiza, es realmente nosotros somos capaces de aportar al mundo, tenemos el deber y el derecho además, eso es. Pues yo quisiera ahí complementar un poco, digamos, con lo bacano y para qué, pero la reunión era, hace rato que nos reuníamos pues, y es muy chévere cómo han transcurrido las historias, y yo creo que una de las cosas más bacanas o más importantes, digamos resumiendo de lo que pasó en ese tiempo que pasamos por la UNAL y que nos dejó, fue primero juntarnos con gente que quería pensar como nosotros diferente, que se negaba a aceptar que aquí no se podía innovar, que aquí no se podía levantar capital, que no podíamos desarrollar una empresa grande, porque somos colombianos y somos de universidad pública, entonces todo mal. La diferencia era como que nosotros estamos en ese mindset y entre todos, digamos que manteníamos esa lógica, así fuéramos los loquitos del barrio, y con base en eso y la experiencia trabajando que tuvimos, yo creo que desarrollamos la resiliencia y esas habilidades, yo diría que transversales entre blandas y hard, para poder decir, ser emprendedor es lo mío. Y yo creo que nos pasará a todos que hoy en día, y yo al principio no sabía si quería ser emprendedor, pero hoy en día para nosotros probablemente es imposible pensar en ser un empleado. Yo agrego algo para terminar la historia, y es una de las cosas que yo creo que era más difícil para nosotros luego de haber ido a competir por primera vez y cambiar un poco nuestra manera de pensar, era convencer a los nuevos estudiantes que entraban al equipo de que debíamos ganar, porque incluso a los profesores que estaban acá, o sea, era difícil decirles, hey, venga, vamos a ir a ganar. No, pero ¿cómo vamos a ir a ganar si nosotros somos los colombianos? ¿Sí? Eso, entonces nos decían, participemos, que participar ya es bueno. No, tenemos que ir a ganar, y realmente cada año íbamos a ganar y ganamos, sí, o sea, eso es importante. Dale. Muy bien, yo siento que este panel va a ser muy exitoso en la medida en que generen cada uno de ustedes esa chispa y esa semilla para el emprendimiento y para saber que hay oportunidades de crear cosas impactantes en el ecosistema. Precisamente la pregunta es, pues, que nos hablen un poco de su iniciativa y cuál fue esa chispa inicial que los empujó a crearla, cuál es esa pasión y ese propósito con el que están emprendiendo. Bueno, arranco yo. A ver, yo creo que ahí en esa historia que estábamos contando, como que nace todo, ¿cierto? O sea, para mí, en las conversaciones que tenía con Ed, que tenía con Lucho, era como, yo quiero hacer algo para impactar, o sea, yo me siento como en la responsabilidad de hacer algo por impactar y mejorar la calidad de vida de la gente.
que no tenía ni idea. O sea, yo todavía, a mí me gustaba la movilidad eléctrica porque hacíamos barcos eléctricos, pero en ese momento yo decía, hacer carros eléctricos, o sea, ¿qué me invento para realmente crear algo que mejore la calidad de vida de la gente? Entonces ya venía la chispa de querer hacer algo. Yo me acuerdo que yo hablaba mucho con él y me decía, emprende pues, y yo como que no sentía en qué, hasta que, voy a contar un poquito de la historia mía. Yo salí de Hidrómetra y entré a hacer las prácticas en una empresa pequeña, digamos startup de movilidad eléctrica. Hacíamos vehículos eléctricos para aeropuertos. Entonces estos cosas que suben maletas al avión, los tractores que empujan los aviones, usualmente son a gasolina o a diésel, nosotros lo estamos haciendo eléctricos. Yo entré a las prácticas ahí y cuando entré ahí y vi lo que era crear una empresa, yo lo sentía muy como lo que hacía en Hidrómetra. Yo era, esta es la misma cosa, solo que hay que ver cómo le encontramos negocio a esto, ¿cierto? Y entonces ya, digamos, como que ahí ya conectaba, cuando Eduardo me decía, le emprenda pues, yo sabía que quería hacer algo en movilidad eléctrica. Todavía no sabía cómo lo iba a vender, qué iba a hacer, pero ya viendo a la persona que era en ese momento mi jefe, que yo era el practicante, pero me puso a liderar el equipo de ingeniería y diseño, yo era, vení, eso es lo que hacíamos en la universidad, es encontrar como un público, un modelo de negocio para que funcione. Yo ahí salí, renuncié a la empresa en la que estaba y arranqué Hakuna, va a volver un poquito, Hakuna con el propósito clarísimo de, vení, yo lo que quiero es impactar, y el canal a través del cual es cómo hacemos para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, creando productos y creando tecnología en Colombia. Entonces nace Hakuna con esa chispa de pensar en ideas para acelerar esa transición. Empezamos haciendo patinetas, vendiéndolas para que la gente se movilizara de la casa al trabajo, a la universidad, y hoy estamos con Rooney, que sigue siendo el mismo propósito, solo que ahora estamos enfocados en el delivery última milla. Esta chispa nace de Hidrómetra, pero se va conectando, se mantiene el propósito, va tratando de encontrar espacios donde se pueda generar valor. En mi caso, continuando la historia que llevaba, pues digamos que yo lo que pensé es cómo hago para hacer o juntar dos cosas importantes en mi vida. Una, el desarrollo tecnológico, o sea, una de las cosas que más, y yo creo que más nos mueven a todos acá, o sea, si estamos en la Universidad Nacional, nos encanta crear vainas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hago para juntar esa capacidad creativa de desarrollar tecnología, ese hobby fuerte? Por ejemplo, a mí me encantaba hacer circuitos electrónicos y hacer software con algo que realmente pueda cambiar el mundo, ¿sí? Y el problema más complejo que hoy tiene la humanidad es cambio climático. Entonces, lo que hice yo fue empezar haciendo un desarrollo de un sistema de seguimiento solar que, mediante el seguimiento de la trayectoria del Sol, mejoraba 15% el rendimiento de los paneles solares, que fue un sistema que patentamos y quizás la peor manera de empezar un emprendimiento, porque es la manera más compleja de empezar, pero realmente fuimos pivoteando a medida que pasó el tiempo. Comenzamos a vender proyectos de energía solar, comenzamos a generar rentabilidad, comenzamos a entender un problema muy grande que tiene la humanidad, que es la liquidez, o sea, es el billete para invertir en proyectos de energía solar. Desarrollamos un crowdfunding de energía solar que fue el primer crowdfunding que tuvo el país y realmente Latinoamérica en energía solar. Levantamos 3 millones de dólares en tickets o en pequeñas inversiones de 1 millón, y luego abrimos una línea institucional para ayudar a inversionistas de todo el mundo a invertir en proyectos de energía solar, y así creamos Unergy, que hoy es otra de las compañías que tenemos que lo que hace es ayudar a cerrar las brechas de financiamiento climático, haciendo originación de un tipo de activo que son mini granjas de energía solar, que son granjas que se conectan cerca a las ciudades o a los pueblos del país, y pues es un juego muy interesante porque hoy es un mercado que creamos nosotros en el mercado colombiano, y es un mercado que lideramos en el mercado colombiano. Entonces lo creamos, lo lideramos, y hoy es el hot topic de energía solar en el mercado colombiano. Entonces hemos venido como bajo esa visión de ayudar a salvar el mundo del cambio climático, creando mercado y ayudando al país a crecer rápidamente en proyectos de energía solar. Para que se hagan una idea de magnitud, nosotros este año ya estamos cerrando más de 400.000 millones de pesos en inversión para este tipo de activos, provenientes pues de un crecimiento orgánico de un activo que está siendo muy interesante para inversionistas extranjeros y que está funcionando. Eso es. Digamos, de mi lado, ha sido una historia yo creo que muy aporreada, y es cómo llegué hasta este momento, porque en ningún momento
mientras estuve en la universidad yo pensé que iba a terminar en el agro. Pero resulta que yo vengo de una familia de campesinos que casi toda la vida viví en el campo y terminé en el campo pues después de la pandemia y luego empecé y yo cometí un error muy grande como ingeniero y fue que yo tuve 2 empresas antes y las cerramos o no salimos por una razón simple y es que nos enamoramos del producto. Como todo ingeniero nos enamoramos de la tecnología. Yo llegué a entender que yo tenía una misión más allá de simplemente hacer tecnología para mí y hacer tecnología para otros, y cuando nos empezamos a correlacionar con clientes que tenían una necesidad y nos iba con nuestro propósito de impacto, que era acelerar el desarrollo tecnológico, acelerar la industria a través del desarrollo de tecnología en la región, nos dimos cuenta que era el lugar donde debíamos estar, y así es como yo terminé en el agro. Sí, fue un proceso mucho de descubrimiento y de hablar con los clientes, pero fue un proceso que básicamente me cambió durante años, en el cual, y aquí mis compañeros saben, pivoté un bolo de cosas hasta que encontré algo que realmente tuviera sentido para nosotros. Y yo le agrego a lo de Lucho porque a mí me tocó cuando estaba haciendo motos, Lucho estaba haciendo motos y además es muy fan de las motos, Pablo también, además. Entonces Lucho estaba haciendo motos y a mí me tocó un momento pues como conversar con el equipo. Y sí, o sea, y eso es algo que tiene mucho el tecnicismo que nos agrega la Universidad Nacional, y es que nos enamoramos pues como una solución tecnológica, pero realmente no había una solución de mercado que resolver, y yo admiro mucho el pivot que acaban de hacer porque es increíble, o sea, es muy lindo, pues lo he visto, hace como 3 años no nos veíamos desde que estabas haciendo motos, pero realmente hoy hay algo que resuelve una problemática de mercado, está creciendo, está muy interesante, o sea, realmente desligarnos como esa mentalidad tech y entender un problema de mercado y volver a lo tech es bien interesante. Yo creería que como profesional es de las elecciones más difíciles que me ha dado, y yo creo que todos las hemos tenido, o sea, que tenemos que cambiar, ajustarnos a un mercado y no podemos hacer simplemente un producto porque nos enamoramos de él. Yo creo que hay una conclusión importante de esta sección del panel, y es que no solamente es importante ser muy bueno tecnológicamente y tener esos diferenciales tecnológicos, sino que también hay que entender el mercado y tener novedad tecnológica, pero también novedad de mercado. ¿Qué estoy resolviendo? ¿Cuáles son los problemas que yo resuelvo y por qué mi solución es diferente para solucionar esos problemas que existen? Bien, una pregunta sobre alianzas estratégicas que para ustedes hayan marcado un antes y un después. ¿Cuáles son esos aliados? ¿Cuáles son esos familiares, amigos que los han impulsado a ustedes a través de este proceso? Yo diría que, yo podría decir muchas, pues desde donde, digamos, como empezar a pedir ayuda, ¿sí? Los periodos de incubación en los que he pasado, los periodos de aceleración en los que he pasado, los mentores que he tenido, que han sido muchísimos, y yo creo que cada uno de ellos le doy mucho tiempo de mi vida ahorrado y mucha energía, pero sobre todo una, y que hoy recuerdo con mucho cariño, es estar en un grupo como el que estuvimos en Hidrómetra, acá, que realmente nos formó para pensar diferente. Yo creo que de ahí arranca todo. Y yo diría que esa es la alianza estratégica más grande que uno tiene, rodearse de otros emprendedores que sean igual de rayados que uno o más, y ojalá te impulsen a tomar esos riesgos y a aprender esas cosas nuevas que nos sacan de nuestra zona de confort para poder realmente crear esto, porque yo diría que el trabajo de un CEO es mantenerse en una zona de confort, de salir de la zona de confort de manera permanente. Complementando a Lucho, pues definitivamente Hidrómetra y las personas que te rodean, o sea, cuando preguntabas aliados, yo fue madre, ¿qué será? Pues realmente me costó pensar en una respuesta, porque digamos que uno en el camino del emprendimiento hace muchas alianzas, ¿no? Y venga, y hagamos juntémonos acá, pero realmente que yo siento que nada de lo que he hecho a nivel de alianza ha sido tan fuerte como, por ejemplo, las personas con las cuales te asocias. O sea, yo creo que no hay mejor alianza que encontrar las personas adecuadas para asociarte, encontrar los inversionistas adecuados que quieran invertir en tu compañía. Que yo le decía a Pablo, si algún día yo soy inversionista, yo quiero ser como son mis inversionistas,
y es, te ponen plata y te dicen llámeme cuando me necesite, ya, ¿sí? No te joden, te dejan crecer, confían en vos, obviamente vos tenés una corresponsabilidad con ellos y es de responder bien, pero yo diría que el mejor aliado ha sido los inversionistas que tenemos, incluido mis socios que también son de la Universidad Nacional, y yo creo que el mejor aliado también ha sido decirle que no a muchas cosas, como para agregar algo que sea interesante. Nosotros le hemos dicho que no a múltiples negocios, a múltiples aliados, porque no nos sentimos bien, solo por eso, feeling. O sea, realmente yo les voy a decir una vaina, por favor, o sea, si uno está emprendiendo, feeling, no te sentís bien, chao. O sea, y les voy a decir, ayer tuve una reunión con un fondo que iba a invertir $5 millones en un portafolio de mini granjas que tenemos. En esa media hora no sentí buenos vibes de nada, y un negocio de ese tamaño te puede matar. Al salir de la llamada, cité a mis socios, 10 minutos hablamos, y a los siguientes 10 minutos estaba llamando al fondo a decirle que no, inmediatamente. Entonces no se trata del monto de capital, no se trata de nada más que tenés el feeling de que esa vaina no va a ir bien, no va bien. Entonces yo creo que uno de los mejores aliados es el feeling, o sea, en poder entender qué sentís y tomar decisiones respecto a eso. Y eso es lo que yo creo que te puede mantener vivo en un mercado agresivo. Súper. A mí también me dio duro pensar en el tema de aliados, sobre todo porque cuando pensaba en aliados y en las posibles alianzas que hemos podido hacer, yo también siento mucho eso de que uno en la etapa en la que está, como que no necesariamente suma tanto valor. Pero hay algo que lo conversamos ahorita al inicio, ahorita que estamos antes de empezar, y lo mencionaba Lucho, y ese tema de las personas con las que te rodeas. Pero no solo con las que te rodeas, sino, a ver, nosotros tres somos de universidad pública, y cuando uno está en la universidad uno no tiene ni idea de que es una startup, pues eso es lenguaje que uno aprende y que ya no habla como si fuera propio, pues, pero a uno le costó entender ese lenguaje, entender cómo se mueve uno en ese mundo, porque para otros nacieron con círculos donde ya eso era como el día a día, para uno de la Universidad Nacional o del entorno, pues como que es muy alejado. Y nos preguntábamos ahora como, pucha, ¿cómo hicimos nosotros que no tenemos network, que no tenemos el amigo, el mejor amigo, el primo que ya creó una startup y que la vendió, que tiene familiares que tienen compañías y las vendieron, o sea, que no hablasen ese lenguaje para estar hoy donde estamos? Y yo creo que alineando con esos aliados, al final algo que para mí ha sido súper valioso y que yo creo que es valioso para cada uno de ustedes cuando está en la universidad, uno no cree, pero esas relaciones y como esa impresión que vos das con la gente que te rodeas, es la gente que te va empujando. O sea, para mí todo empezó, yo estaba en la universidad, era hidrómetra, un profesor que era profesor y por fuera también, digamos, como manejaba temas de inversión, que se llama Jorge Uribe, literalmente de pana me ayudó y me enseñó un montón de cosas. Gracias a él me presentó a otra persona que fue donde terminé trabajando. Eduardo hoy es inversionista en Rooney. O sea, al final todas esas cosas que uno hace, que uno no cree que lo están viendo, que al final hablaban mucho de uno, y ahí nacen esas alianzas que uno empieza a construir con personas. Yo a Lucho lo conozco también desde que arrancamos antes en Hakuna y antes en Rooney. Hoy nosotros recibimos inversión de un fondo que es mexicano-chileno, que invierte, literalmente elige 13 startups, 13 de 3.000, 4.000 que se presentan, y todo eso ha sido a partir de relaciones, y relaciones no de gente que tiene plata ni nada, no, es de Eduardo que me dijo, vení, ¿por qué no te sentás con Osvaldo? Y Osvaldo fue también de mis primeros inversionistas, y fue literalmente ir a contarle qué estaba haciendo, y poco a poco, como esa validación que te da el espaldarazo de un emprendedor, de un amigo que vos conociste y trabajaste antes, te va empujando, y cuando vos miras para atrás y ves todos los puntos que conectaste, dices, pucha, yo nunca hubiera pensado que todos los puntos se conectan, que es una frase muy famosa, pues, que uno al final, viendo hacia adelante, no es capaz de conectar puntos, pero sí hacia atrás. Entonces, al final, esas alianzas estratégicas terminan siendo como relaciones estratégicas que uno construye. Hay una pregunta que me llega y es relacionado con la universidad. O sea, el primer aliado, pues, para ustedes fue el grupo de investigación Hidrómetra,
y ustedes de alguna forma también han tejido muchas redes con la U. Cuéntenos un poco de esas redes y además aprovecho para contarles que estas 3 empresas también están buscando practicantes, también están conectando con egresados, también están conectando con tecnologías que puedan impactar en sus propios sectores. Entonces, cuéntenos, porfa, cómo seguir tejiendo, cómo seguir cultivando emprendimientos y conocimiento aplicado a través de ese relacionamiento. Bueno, a ver, si yo daría una recomendación a un emprendedor que salga a la nacional y en la manera como yo lo siento, es como yo leo pues lo que soy, obviamente a muchas cosas, mi familia, todo, pero parte de lo que soy se lo debo a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional me formó como un profesional capaz, como un profesional especial. Y además en mi compañía, pues hoy yo creo que tenemos más de 100 personas de la Universidad Nacional, o sea, que forman las bases de la empresa, ¿no? Entonces yo lo que diría es cómo hacerlo, no esperando nada de la universidad, sino esperando más como ofrecer a la universidad, porque pues digamos que la universidad tiene unas dinámicas que son muy particulares, que todos conocemos. Entonces yo lo que hago es más intentar dar que la universidad se mueva y de esa manera mantenemos una conexión de, venga, en lo que sea, vean, la bobadita más bobadita que es, por ejemplo, la Universidad Nacional C de La Paz, sacó sus primeros egresados hace 1 año, 6 meses, no sé. Listo, tráigase 3 practicantes de la Universidad C de La Paz. Nos traímos a alguien como 2 meses de La Paz. Ahorita estamos contratando un biólogo, una bióloga y un ingeniero mecatrónico también de La Paz. Entonces, venga, nada más con esa bobadita, que los primeros egresados tengan un trabajo de calidad, ya comienza a mover cosas. Entonces, es como simplemente buscar como darle a la universidad lo que te dio, sin esperar nada a cambio. Esa es mi recomendación. A ver, yo creo que ya que mencionaste eso, para mí algo muy importante cuando uno sale de la Universidad Nacional, para nadie es un secreto que el estudiante de la Universidad Nacional tiene unas bases técnicas muy buenas, pero hay algo que nos falta y que afortunadamente la historia nos fue quitando y cambiando, y es que uno no se la cree, ¿sí? Que uno no cree que tiene las herramientas para ir a construir cohetes para donde usted quiera mandar, uno no cree que tiene herramientas para crear tecnología, y realmente las tiene. Entonces cuando yo hablo con gente egresada, cuando hablaba en ese entonces con profesores, se daba mucho la dinámica de, es que uno para qué cálculo X o para qué todo esto, si va a salir a trabajar en una empresa, a hacer mantenimiento, ¿sí? O que a quitar tuercas, yo soy ingeniero mecánico, o va a salir a trabajar máximo en esta empresa a manejar un Excel, y reducen mucho como todas las cosas técnicas a eso. Y yo creo que uno como estudiante, lo más valioso que le entregan a la Universidad Nacional es de verdad unas herramientas que si uno se las cree puede hacer lo que sea. Y yo creo que a partir de ahí se empiezan a tejer un montón de esas relaciones que nacen en la universidad. O sea, el profesor que me conectó con el que hice las prácticas, que fue donde conocí a mi socio para emprender, fue de la universidad. Y fue gracias a esos espacios que genera la universidad, como estos, donde uno termina conversando con una u otra persona, porque al final todas las relaciones, incluso con compañías, con universidades, pues yo siento que al final termina siendo igual relaciones con personas. O sea, cuando yo vengo acá, estoy hablando con Eduardo, estoy hablando con Julián, estoy hablando con Luis, y dentro de esas redes que se tejen, sí, está la Universidad Nacional como institución, pero son las personas que conforman la universidad que terminan dando como ese soporte o ese apoyo. Por ejemplo, nosotros cuando arrancamos, de las primeras personas que nos prestaron plata fue una profesora de la universidad. ¿Cierto? Fue préstamo, hágale, tome, ya, cuando pueda me paga. Y no fue una cantidad menor. Entonces, como que la universidad tiene los brazos abiertos, pero todavía tiene tantas cosas en que poner atención, que como decía Eduardo, uno al final no espera que la universidad le dedique uno el tiempo y ven y yo cómo te ayudo, sino que ya está ahí para que uno le pida o para que uno le entregue. Y yo creo que a partir de esa dinámica es que uno puede comenzar a construir la relación con la universidad. Yo quería complementar un poquito lo que dice Pablo, y es que, y también lo que dice Edu, y es cómo nosotros como emprendedores realmente generamos
ese mindset emprendedor en las personas que nos rodean, que son de esta universidad. Y yo siento que una de las cosas más útiles que podemos hacer nosotros para eso y que ya hacemos es precisamente que nosotros entendemos muy profundamente el nivel de personas con las que tratamos acá. Un nivel de personas que realmente es capaz de desarrollar mucho conocimiento y mucho valor en muy poco tiempo, ¿sí? Y matarse haciéndolo. Y que nosotros está tan profundamente grabado hace que para mí de esas ese valor de poder crear sea muy importante a las personas de acá. Yo las identifico con esa característica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros realmente podemos aportar a la universidad? Es ese mindset, es ese salir y cómo conectar. Y yo creo que ha sido una respuesta que yo busqué durante mucho tiempo en la universidad, es cómo empiezo a hacer para que todo ese conocimiento que reteso realmente tenga un impacto en la sociedad, porque a veces no es tan obvia la respuesta y a veces no la encontramos en múltiples instancias de la academia, ¿sí? Entonces, cómo nosotros generamos empresas para hacerlo, es esa herramienta para convertir todo ese valor que nosotros acá podemos generar dentro de nuestras mentes y volverlo algo tan tangible que permita que la sociedad evolucione, que tenga más energía, que sea más fácil transportarse, que tenga más comida. Muy bien, antes de darle la palabra al público para que hagan sus preguntas, para que vayan pensando qué le van a preguntar a este panel de invitados, les hago una última pregunta y es recomendaciones, chicos, ¿qué les recomiendan a esta comunidad universitaria que puede que no esté pensando en emprender, pero de pronto puede llegar a emprender en el futuro? Y no solamente en emprendimiento, en general en la vida, que necesitamos diferentes habilidades y capacidades para resolver problemas, para generar valor, etcétera. ¿Cuáles son esas recomendaciones en el camino del emprendimiento que ustedes les quieren dejar a esta comunidad? A ver, voy a hablar, digamos, como enfocado en el emprendimiento, pero yo creo que sirve para la vida, ¿cierto? Uno es propósito, o sea que ustedes van a ser empleados, que ustedes van a crear una empresa o lo que sea, o se van a dedicar al arte y a vivir de lo que quieran vivir. Yo creo que es fundamental desde ya hacerse las preguntas como de yo con qué conecto, yo con qué vibro, que suena como súper medio metafísico y raro, pero yo siento que es como uno entre más rápido se haga las preguntas de pucha, yo qué haría, yo qué quiero hacer, que aunque no me paguen lo voy a hacer, yo como cuando me adelante 50 años adelante y mire para atrás, de qué me voy a sentir orgulloso y de qué no. Cuando hace esas preguntas van surgiendo cosas en el proceso. Entonces, para mí, una pregunta fundamental es empiecen a cuestionarse y a hacerse preguntas de qué propósito quieren jugar en esa sociedad que tiene 1000 problemas por resolver, que no tienen que ser ustedes los que lo resuelvan necesariamente, pero sí que ustedes conecten con un propósito. Porque yo creo que hoy lo que nos tiene a nosotros tres acá es que yo empecé haciendo patinetas eléctricas, a mí me encanta producto, me encanta crear cosas, y una de las cosas más duras que me dio fue soltar eso que yo vendía por adelantado productos que se entregaban 6 meses más adelante, la gente me pagaba por adelantado, pero el modelo de negocio no me cuadraba, no me generaba, no me podía permitir, digamos, como moverme, y me tocó soltar ese producto que amaba y que sigo amando, porque encontré otro negocio que genera más impacto y que me permite también como avanzar hacia la visión que tengo a largo plazo. Y eso solo fue posible conectando con el propósito con el que arranqué desde el inicio, que yo quiero que mi vida, cuando mire para atrás, diga, hice todo lo posible para generar el mayor impacto posible, valga la redundancia. Entonces, 1, propósito; 2, para cada uno de ustedes, sean curiosos, y una curiosidad como incluso rebelde, o sea, cuestionen lo que le enseña el profesor, lo que le enseña el libro. A mí en Hidrometa tengo 1000 experiencias de cosas que el profesor dijo que no se podía, que el libro decía que no se podía y usted lo hacía y se podía, ¿cierto? Entonces, como que esa rebeldía y esa curiosidad de yo quiero entender, y si es lo que dice el profesor, pero quiero entenderlo yo haciendo. Entonces sean curiosos, pero con rebeldía, y de verdad enfréntense a entender las cosas en sus principios, porque más ahorita con todas las herramientas que hay de inteligencia artificial, etcétera, yo creo que el mecanismo de cómo uno aprende ya es muy distinto, pero sigue manejando las mismas bases, y es los principios físicos y de cómo funciona el mundo siguen siendo los mismos, y si uno aprende como a desarrollar a través de la curiosidad de eso, pues como que eso lo lleva a uno donde está hoy. Entonces, 1, propósito; 2, curiosidad; y 3, para mí, es que se la crean. Y yo sé que esto a uno le va a entrar por un oído y le sale por otro, porque es muy difícil cuando alguien se lo dice, que a mí me lo lleva diciendo Eduardo desde que lo conocí,
y solo hasta que empecé a hacer fue como que me di cuenta de eso, es realmente créanse que tienen la capacidad de hacer lo que sea, y no tiene que ser emprender, no, lo que sea, arte, lo que sea, pero si uno no lo cree, como que ahí para adelante es mucho, tienen cuesta arriba, y uno arranca es por eso. Si uno conecta las tres cosas, propósito, curiosidad y como creer que uno tiene la capacidad de hacer lo que sea, yo creo que las fronteras son invisibles realmente. Pues yo creo que voy a decir lo mismo que Pablo, pero en otras palabras. Para mí lo primero es hacer lo que te dice tu corazón y seguir muy bien la intuición. Yo creo que a veces nos cuesta como personas y como seres humanos poder entender qué es lo que realmente queremos, porque a veces tenemos una influencia de la sociedad que realmente nos sesga sobre lo que profundamente queremos en nuestras vidas. Entonces yo lo primero es creer realmente en lo que dice nuestro corazón y eso es seguir un propósito al final, pues que era el primer punto de Pablo, ¿sí? Segundo, poder entender que bajo lo que uno cree y lo que tiene en el corazón, pues toma decisiones de sí o no y ser muy como fuerte con eso, o sea, te digo que sí porque voy a muerte. O sea, si me invitas a un partido de fútbol y yo te digo que sí es porque voy a hacer lo que sea para ganar. Pero si te digo que no, es no y ya, chao, ¿sí? Entonces, en esas creencias y en ese entendimiento de nuestro ser, a lo que sí vamos a muerte, a lo que no vamos y ya, que se llama priorizar. Y tercero, pues también creo que es lo mismo que decía Pablo, yo lo iba a decir como optimismo, y es realmente yo creo que como país, como región, nos falta mucho optimismo de creer en nosotros, nos falta realmente, yo creo el promedio de nosotros, los que nacimos y crecimos Universidad Nacional, hemos crecido en un entorno de dificultades que nos llevan a ser pesimistas. Yo creo que eso hay que cambiarlo un poco, comenzar a ser optimistas en un cambio en el mundo, y yo creo que ese optimismo es lo que nos permite hacer cosas grandes. Entonces eso es lo que yo diría. Yo ahí quería agregar algo que me parece muy, pues que está implícito entre lo que ellos dijeron, pero que me parece muy clave y que a mí, cuando yo salí de la universidad, digamos que lo ignoraba o decía como esto no es digno del estudiante que yo era, y es ser más humano. Yo creo que a través de las relaciones reales, a través de entender, de empatizar, ¿sí? Porque al final del día no importa lo que vos hagas para generar valor, la única manera es generarle valor a otro humano. No importa si yo trabajo por una empresa o por una persona, o un B2C, un B2B, no importa. Y yo creo que lo que más teso a veces, o una de las grandes lecciones, es cómo entender qué es lo que requiere el mundo. Y en ese orden de ideas, ya también analizándome como humano, cuál es mi foco real y cómo vibro yo con ese foco, con ese propósito de transformación masiva que yo quiero lograr. Y lo último, y hablando de ese propósito de transformación masiva, hay que creerse que sí se puede, ¿sí? Puede que no cambiemos el mundo del día a la noche, ¿sí? Va a ser un trabajo de años y una vida dedicada, pero el grano que podemos aportar ahí y eventualmente el impacto que eso puede llegar a tener va a ser mucho más grande de probablemente lo que nos imaginamos en un principio. Mira, que antes de que terminemos, ¿por qué no? Pues yo creo que, bueno, porque me parece importante como que aclaramos bien qué hace TechDay, qué hace nosotros hablamos al inicio, pero un poco para que se hagan la idea un poco de lo que hacemos y la visión que tenemos cada uno de la compañía, muy desde el que hacer para cerrar y ya que puedan hacer preguntas. O arrancamos con preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, pero estamos bien, listo. Lo que quieran. Un minutico para que hablen cuáles son sus modelos, cuáles son sus negocios, y ya le damos la palabra al público. Sí, bueno, yo lo hice porque me parece muy bacano lo que ese pivot que hizo Lucho, y yo quiero que quede como súper claro. Voy a ser rápido con lo mío. Nosotros diseñamos movilidad eléctrica. Hoy estamos enfocados en hacer bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos, digo bicicletas porque hoy son bicicletas, pero van a ser motos, lo que sea, para descarbonizar el delivery de última milla. ¿Cómo lo hacemos? Es una bicicleta que se la rentamos a repartidores de Rappi, Uber Eats, etcétera, pero además de que está pensada para hacer deliveries, tenemos intercambio de batería limitado. Entonces cada vez que el repartidor se le descarga la batería, va a un punto, deja la batería descargada y toma una carga y sigue trabajando. La idea es que funcione 24/7, como les digo, hoy con bicicletas, pero mañana con todo tipo de vehículos, para que el día de mañana todo lo que se pide digitalmente
llegue en un vehículo eléctrico? Nosotros somos 5 compañías ya, entonces no voy a explicar todo. Nosotros lo que hacemos es desarrollar tecnología de hardware, o sea, circuitos electrónicos, bueno, toda la tecnología posible que permita ayudar a salvar al mundo del cambio climático, tanto en software como en electrónica, todo lo que se pueda, o invertimos en todo lo que se pueda para ayudar a salvar el mundo del cambio climático. Ese es el resumen. Bueno, desde TechD lo que hacemos es que nos dedicamos a desarrollar modelos de IA, ¿sí? Que hoy en día desplegamos a través de una función de WhatsApp para que productores pequeños, medianos y grandes puedan tener con imágenes acceso a datos y por ende tener accionables que mejoren la productividad de los cultivos y evitar también que los cultivos caigan en pérdidas por enfermedades o baja productividad. Muy bien, gracias a todos nuestros invitados. Ya tenemos preguntas. Buenos días, muchachos. Yo venía por aquí de pasada y los vi, pues, y quería hacer un comentario rápido que pues yo fui aquí estudiante hace como 10, 15 años y la verdad, o sea, qué chimba que hayan estos espacios. A mí no me tocó. O sea, antes en la Nacho no se habla de emprendimiento y pues es muy bacano que nosotros tenemos esa cultura de la Facultad de Minas, por ejemplo, de trabajo y rectitud, que es súper importante y la valoro mucho, pero el emprendimiento es algo que en nuestro entorno, de aquí de estas rejas para afuera, Medellín es caracterizada por eso y la Nacional ha sido siempre referente a esta ciudad y que ahorita estamos metiendo este tipo de actividades acá, pues me da mucho orgullo. Entonces los quiero felicitar a todos y a la universidad también. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Una pregunta para cada uno. ¿Ustedes qué creen que se puede hacer desde la universidad para motivar, inspirar a los alumnos a que emprendan? Una estrategia. Yo empezaría por la estrategia más simple que, digamos, he visto que ha funcionado en más universidades alrededor del mundo y es uno literalmente poner en el mismo espacio a las empresas y a los estudiantes, a los emprendedores y a los estudiantes y que compartan físicamente ese espacio en innovación y que desde ahí entre todos hagamos, por decir cualquier cosa, un sandbox de ideas que todo el tiempo chipiemos, fracasemos y volvamos a inventar. Para mí esa es la simple acción, simple, que realmente cambia la capacidad de innovación y la capacidad de emprendimiento de cualquier universidad. Yo creo que el problema más grande es la lejanía que tiene el estudiante de la Universidad Nacional en la manera como crece con el emprendimiento. O sea, normalmente no nacen en casas que emprendieron, sino que han vivido pues una vida diferente y en la universidad tampoco pues tienen esa cercanía con el emprendimiento. Entonces, pues, para mí es muy sencillo, invítenos más, pero con una condición, ¿sí? Y es que yo siento que como no es tan cercano, el estudiante tampoco valora el espacio o la persona de la universidad tampoco valora el espacio porque pues están otros cuentos. O sea, si vos decís voy a traer, por ejemplo en eléctrica, al gerente de XM a un auditorio, lo llenan de electricistas porque todo el mundo quiere trabajar en XM. Pero si vos decís traemos a Pablo, Lucho y Eduardo, realmente no se llena un auditorio porque nadie es cercano al emprendimiento. Entonces hay que encontrar la manera de promover que nos acerquemos ambos, ¿sí? Y eso es particularmente acá, o sea, uno va a otros espacios y sí se llena el auditorio, naturalmente, pero acá es difícil, entonces yo creo que hay que buscar la manera como que, como que conozcan, entiendan y valoren esto, así como nosotros valoramos también venir acá. Entonces yo creo que sí, yo encantado de que nos inviten más pues para promover eso. No, yo creo que estamos alineados ahí full todos y es conectar. O sea, es que si uno cuando es estudiante de la universidad no sabe que esto existe, un emprendedor X, uno ni siquiera tiene como en su cercanía que es emprender. O sea, que emprender es montar un puestico donde vendo, pues, no sé, empanadas, o es montar una compañía, pues como que uno no siente eso cercano. Entonces definitivamente
la tarea uno es conectar, o sea, que la gente se dé cuenta que existe otra salida, no solo es trabajar para una compañía, y eso es lo que decía Ed y lo que decía Lucho, es generar muchos más espacios como estos, o sea, que se vuelva normal y que la gente entienda que hay otro camino. Y eso nace desde el inicio de la universidad, cuando uno empieza y se empieza a formar y que la única alternativa que uno ve es ir a trabajar para una compañía, generar espacios donde la gente diga, ve, hay otro camino, y ese camino me interesa también porque no deja de ser técnico. O sea, es que yo creo que antes para uno, incluso uno veía como crear empresa como el de administrativa, o sea, el que estudia administrativa y el que crea empresa. Exacto. Eso, como que uno no lo valoraba, entonces uno incluso hacía chistes con los ingenieros, como, el de administrativa industrial va a ser tu jefe, porque es el que va a ir a emprender. Uno no lo ve cercano desde el lado técnico. Entonces, cuando uno lo acerca, ya eso naturalmente se va a ver como una posibilidad y va a ir como generando como ese pivot entre los estudiantes que ven la necesidad y entre uno que cuenta pues, la experiencia de uno. Y estoy seguro que como nosotros, hay un montón de historias que ustedes no conocen y que nosotros tampoco conocemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo quiero preguntarle cuáles son las 3 claves del éxito para que 3 chicos de universidades públicas logren montar empresas tan exitosas como actualmente las tienen ustedes. Es una muy buena pregunta porque es una pregunta que pues es como que uno podría decir un libro que diga las 3 claves del éxito para con un chico, ¿sí? No, a ver, yo creo que es más sencillo de lo que parece. Es decir, yo siento que no es una receta de ingredientes. Para mí es muy sencillo, es trabajar duro, ¿sí? Trabajar duro por un propósito. Ya, pues no hay 3, hay una. O sea, si uno trabaja duro por un propósito, obviamente con una capacidad pues de pensamiento, no es como voy a hacer algo que no haga nada, sino trabajar duro por un propósito día a día, poco a poco, se logran grandes cosas. Es mi visión. A ver, yo alineado con eso, o sea, al final todo nace de ahí, o sea, todo nace con arrancar, porque es que lo más difícil, obviamente sostenerse también, pero ese paso de tirarse a emprender es lo mínimo que uno necesita para poder luego empezar a enfrentarse a los problemas de cómo vendo, cómo creo producto, cómo levanto plata. Entonces ahí para adelante uno va a encontrar 1000 problemas, que hoy todavía pues como que yo todavía no lo considero como exitoso, ¿cierto? Yo todavía siento que falta un camino gigante por recorrer y que hoy lo que pienso más allá de si va a ser exitoso o no, que al final no es mi fin último, es como yo hoy me estoy disfrutando lo que hago y estoy conectándolo con un propósito y en esa dinámica si mañana me quiebro no me importa, o sea, como que algo más haré, ¿cierto? Porque yo estoy enfocado en disfrutarme el proceso, que suena como súper cliché, pero aquí hay inversionistas nuestros, pero yo creo que yo me lo disfruto y yo pienso yo estoy enfocado en resolver problemas para la sociedad, en generar impacto y en disfrutármelo, porque también es muy importante. O sea, yo creo que si uno no logra conectar eso se vuelve insostenible. O sea, si uno emprende por plata, yo no sé cómo hace la gente si es que la hay, pues como que emprende solo arrancando hay maneras más fáciles de hacer plata, pues yo sí soy 200% seguro pues que emprender. Entonces como conectar algo que a uno le gusta y enfocarlo en, yo quiero resolver ese problema y voy a hacer lo posible y es tan imposible y trabajar durísimo por resolverlo. Y en ese camino uno encuentra un montón de cosas que le van brillando y que le van diciendo, ya tengo más información y voy conectando puntos. Eso me parece muy relevante, pero definitivamente una de las cosas que uno puede empezar desde ya y pues un consejo mucho más práctico pues es desligarse del conocimiento técnico que ya tienen y es empezar a pensar. A mí el mejor consejo que me dio una vez Jorge Uribe, que es un profesor de aquí de administrativa y que es muy pues como inversionista, profesor, etcétera, él me decía, mira, vos como persona, vos tenés 2 baldecitos, ¿sí o qué? Uno es forma y uno es fondo, ¿cierto? Fondo es todo el conocimiento técnico, es todo como esa cosa gruesa y fuerte que te va a ayudar a resolver problemas, y el otro vasito es forma. Si vos solo llenas el del fondo, pues por más de que eches más agua a eso se rebosa y tenés el otro 50% vacío. Cuando yo entendí eso, entendí que igual para ir a resolver un problema, tengo que tener unas bases técnicas que me permitan cuando me enfrente al problema poder resolverlo, pero incluso antes de tener que resolverlo hay un montón de forma que va en entender usuarios o en entender como problemáticas, en conversar con gente, en construir equipo, ¿cierto? En
construir relaciones, en proyectar visión, 1000 cosas que no hacen parte del fondo y que a uno como estudiante de la Universidad Nacional no le venden. O sea, uno cree que solo con lo técnico no tiene, y uno cuando sale al mundo se da cuenta que eso es importante a la hora de enfrentarse a un problema, pero que el resto de cosas puede que te cierre puertas para llegar a enfrentarte a ese problema. No sé si fue claro ahí. Aclarando que ya tienen una ventaja muy grande de fondo, ¿no? Que hay que usarla bien, es solo agregarla de forma. Porque, aclaro eso porque a veces no creemos porque, nosotros somos los técnicos. No, hoy por fortuna ser técnico es bastante bueno. Y puede ser un fundador, un CEO, un gerente bastante técnico y es bastante bueno. Solo es agregarle forma al tema. O sea, el hecho de de ser muy técnicos es muy bueno en mi opinión. Y eso te ayuda a crecer, a realmente ser no sé, Mark Zuckerberg, que es un tipo que en principio callado, no es el hablador, nada, pero ejecuta como un berraco y creó algo gigante. Hoy en el mundo puede haber fondo, hay que acompañarlo de forma. Y voy a sumarlo ahí, pues, ¿por qué me parece importante? O sea, porque es que yo doy por sentado que el estudiante de la Universidad Nacional es bueno en fondo. Entonces, como Sí. eso lo van a tener, ¿cierto? Porque ya se enfrentaban a 1000 problemas, tienen herramientas, solo que lo otro, uno cree que eso no existe, y por eso me parece importante. Y lo menciono porque, por ejemplo, nosotros éramos 2 socios, uno de mis socios es de la Universidad de AFIT, y el otro socio, yo lo busqué de la Universidad Nacional, y hoy es el líder técnico nuestro, y la razón por la que elegí, obvio era el check técnico, yo necesitaba que fuera brillante, pero la razón fue por ese parte blando. Yo mantiene la capacidad no solo de hacer cosas técnicas brillantes, sino de construir y como construir en equipo, de tener visión, de liderar. Entonces eso me parece muy importante, porque para emprender al final pues vas a tener que salir a vender, vas a tener que construir equipos y no solo el mejor que vende, construir quién vende. Y esa parte, no le quito el fondo porque yo lo doy por sentado, siento que es algo que hoy, si ustedes lo ven desde ya, les puede sumar mucho valor. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo Allí también. ahí para terminar la respuesta, una de las cosas más importantes que yo también daría en parte es claridad. Si vos tenés claridad, hay mucha gente que busca ejecutar para tener claridad, ¿sí? Pero realmente generar claridad intencional de qué es lo que quiero hacer, por qué, ¿sí? Te lleva a ejecutar más. Y eso va en parte del foco, que es como nosotros somos a veces una pepita, que somos muy activos y vemos problemas en cualquier parte, mueve el negocio en cualquier parte. Es parte de esa shiny stuff, hay que decirle no, porque no es parte de tu objetivo. No vamos a ser los mejores en todo, pero vamos a concentrar toda nuestra energía en una sola bala que va a poder penetrar estructuras, porque al final del día, para generar innovación, para generar nuevos negocios, hay que cambiar estructuras y hay que desarrollar otras. Entonces, en ese orden de ideas, la claridad y el foco, y mantenerse obviamente con trabajo, pues no solamente es hard work, también es smart work, y en ese smart work está el foco para poder llegar hacia alguna parte. Ustedes como egresados de la universidad saben la exigencia académica que se maneja acá. ¿Qué tan viable ven tratar de emprender mientras estudia una carrera? Yo lo veo súper viable. A ver, hay matices, ¿cierto? Y yo lo cuento en mi experiencia. Yo entré a la Universidad Nacional y yo quería ser investigador. O sea, como que yo de hecho entré en un grupo de investigación súper temprano. Luego hablamos de eso, pues yo me desmotivé por un montón de cosas. Y yo era súper ñoño en, tengo que sacar la máxima nota, el parcial en 5, pues como que muy ñoño, ¿cierto? Y eso es parte, digamos, como que de lo que a uno le involucra a la universidad. La universidad yo siento que te exige un montón y eso te genera mucho valor, pero aprender también a estar en otros espacios que te van dando habilidades, como para nosotros fue Hidrómetra, me parece súper valioso y mucho más valioso que te gradúes con todo el promedio en 5, ¿cierto? Entonces, a la pregunta específica de qué tan viable lo veo, yo lo veo viable porque al final del día tiene 24 horas. A ver, no voy a generalizar porque cada persona tiene un mundo muy complejo, o sea, no solo es la universidad, hay gente que tiene que mantener la familia, hay gente que tiene problemas económicos y que cada historia tiene 1000 matices, entonces no lo quiero generalizar, pero nosotros cuando estábamos en la universidad y estábamos en Hidrómetra, yo me acuerdo que a uno le decían, ¿cuántas horas tiene usted? Bueno, tiene tantas horas de materias, yo necesito que mínimo le dedique 40 horas a la semana a este proyecto. Y el día tiene 24 horas, y usted duerme 6, todavía le queda mucho tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que uno puede hacer
encontrar los espacios. Va a ser difícil, obvio, pero nunca va a ser fácil. O sea, nunca, yo hoy todavía tengo que priorizar, y de nuevo, es parte de lo que decía ahorita Lucho y Ed, y es, de todo lo que haces, no puedes ser el que sale de fiesta todos los fines de semana, el que estudia, el que hace deporte, el que tiene espacios con los amigos, con la familia, el que viaja, el que emprende, o sea, todo al mismo tiempo, en el mismo escenario, yo sí creo que no es posible. Uno tiene etapas de la vida que prioriza un par de esas. Si tu foco es emprender y la universidad, posible es. Yo lo veo viable para tratar, y eso está muy bien, pero no para hacer. Y aclaro, o sea, yo creo que el espacio y el ejercicio académico es importante. O sea, la universidad hay que vivirla. La universidad hay que vivirla. Yo creo que si hacen parte de una universidad que brinda herramientas tan maravillosas como la Universidad Nacional, pues uno se puede dedicar a vivir la universidad, que no solamente es estudiar, sino también todo lo que hace parte del entorno. Y digamos que tratar de emprender está bien en la universidad, está muy bien, porque además yo lo hice, sobre todo porque eso me quitó presión familiar, porque mi familia soñaba con que yo saliera a un corporativo, ¿sí? Naturalmente, pero para ser emprendedor tenés que renunciar a muchas cosas. Un emprendedor con un propósito superior que va a cambiar el mundo. Hablo de algo especial, no hablo de comprar cocos y vender cocos, ¿sí? Entonces yo creo que está muy bien tratar de emprender en la universidad, vivir la universidad, pero sí creo que es difícil emprender en la universidad. Emprender, insisto, con un propósito superior de cambiar el mundo. Yo creo que es posible, y como dice, yo creo que también es un espacio muy bacano, y qué tal que nos reflexionamos la universidad en temas de emprendimiento para usarla también como ese espacio donde podemos aprender a emprender, porque al final del día nosotros nadie nos enseñó, ¿sí? Eso fue un trabajo de años de intencionalmente buscar la manera de aprender cómo hacerlo, ¿sí? Y hoy en día aprender todavía muchas cosas de cómo escalar una empresa. No importa en la escala que estés, siempre estás aprendiendo algo. Sea que no tengas la primera venta, o sea que tengas ventas, o sea que estés escalando un equipo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Yo creo que en ese orden de ideas sí se puede, es valioso, y yo creo que puede que al principio no sea, y es lo más probable, la primera forma en la que emprendes probablemente no sea la correcta, pero entre más rápido arranques, también más rápido vas a entender cuál es la correcta, vas a entender cuál es el foco que quieres, vas a entender qué no te gusta y con qué te alineas y vibras. Yo voy a sumar algo ahí, que un consejo que me dieron a mí alguna vez, y es, igual cada historia es diferente. O sea, con seguridad vos no vas a ir la misma historia mía, ni la de Ed, ni la de Luis, ¿cierto? Y a mí el mejor consejo que me dieron es, escuche, tome consejos, tome todo eso y al final construya su historia, ¿cierto? Y esa historia puede ser emprender en la universidad, hay que no, que sí, y al final es tu mundo y vos tenés 1000 variables. Lo que sí me parece importante, que lo hablamos ahorita con la curiosidad y con esa rebeldía, es, si vos crees en tu corazón y dices, pues es que yo quiero emprender ya, yo no puedo esperar, seguro te va a funcionar, ¿cierto? O seguro no. Entonces cada persona tiene su historia y me parece muy valioso como que escuchen todos nuestros consejos, y eso me parece lo más valioso, y es como ir adelante los que ya lo están haciendo. Vení, ustedes a qué problemas se enfrentaron, y no hay que puede coger para aprender, pero igual tu historia va a ser diferente, y al final la historia que construyas depende de vos. Ok, una última pregunta para ir cerrando. Bueno, buenas tardes. Cuando ustedes nos estaban hablando ahorita de lo del fondo y la forma, yo estaba pensando un poco en que el fondo acá lo desarrollamos muy bien y digamos que uno ya lo tiene como muy interiorizado, como si necesito más fondos, sé cómo atacarlo. Pero cuando pienso en forma, sí entiendo a qué se refiere, pero cuando pienso en cómo lo voy a desarrollar me quedo en blanco. O sea, no, digamos que no sé cómo puedo atacar ese problema. Entonces me gustaría que ustedes como que me dieran un consejo de cómo se puede mejorar esa forma. Yo creo que la mejor manera es, eventualmente, si lo querés hacer muy aceleradamente, hacer parte de una startup y ser capitán de guerra en la startup, es decir, ser emprendedor dentro de la startup. Startup es un emprendimiento como los nuestros, es como, marica, estás al lado de un equipo pequeño que está emprendiendo y pues eso te ayuda de pronto digamos, a moldear partes de la forma, entendiendo las dinámicas. Esa puede ser una. La segunda, pues, arrancar con algo y
y estírate, o sea, arrancaba vendiendo alguna huevonada y salía a vender y eso te hace estirar en algunas cosas que funcionan, otras que no funcionan y eso comienza a desarrollar una capacidad, puede ser. Yo complementaría y diciendo cosas que para mí me cambiaron. Fue, primero, como dijo Edu, lanzarse a vender. Lanzarse a vender es una de las cosas que yo siendo ingeniero mecánico, para mí lo más teso que me ha tocado, sobre todo en el B2B, me parece complicadísimo. B2B es empresas, vendiéndole a empresas. Vendiéndole a empresas. Entonces, digamos, vendiéndole a Davivienda, que de hecho estaba en una reunión con Davivienda, vendiéndole a Mayagüez o a Westfalia, a grandes corporativos que tienes que hablar con un montón de gente, entender un montón de gente, un montón de opiniones y un montón de intereses, y cómo uno empieza a dilucidar lo que es un negocio. Eso me parece la experiencia práctica más interesante. Adicional, yo te diría, hay 2 libros que me cambiaron la vida. El primero se llama Talking to Humans, que es muy curioso porque es muy simple hablar a humanos, pero realmente me di cuenta que no entendía cómo hacerlo. Y lo segundo es The Montes, otro libro que a mí me cambió la vida, que era cómo aprender de las preguntas que yo hacía para entender lo que la gente realmente quería saber, de lo que la gente realmente quería decir. Mira, yo igual veo la forma no solo relacionada con emprendimiento, o sea, para mí la forma es incluso cuando vas a traer una compañía y es esa capacidad que tenés de vender tus ideas y de trabajar en equipo, esas habilidades blandas, ¿cierto? Y yo siento que lo que dice Luis y lo que dice Edu, ahí va a estar como al top porque estás como en ese entorno donde sí o sí tienes que resolver, pero yo igual siento que hay otros espacios donde no aprende a hacer eso, ¿cierto? Y es, la Universidad Nacional tiene un montón de grupos de estudio, pues como grupos de investigación, temas de competencias, temas de estos espacios, porque al final se resume a aprender a compartir ideas, a defender ideas y a vender ideas, ¿cierto? Y eso cuando eso se construye cuando vos, por ejemplo, en competencias o en entornos donde vos tenés que liderar equipos, donde tenés que administrar talento de alguna manera, y eso a mí me ayudó un montón Hidrómetra. O sea, yo era ingeniero mecánico y entré primero liderando el equipo de diseño y luego lideré todo el equipo. Y cuando me enfrenté a eso, dije, ok, tengo que liderar, no tengo ni idea de esto cómo se hace, y me di cuenta que también se estudia. O sea, también se estudia cómo aprender a comunicarse, también se estudia cómo aprender a defender ideas, cómo trabajar en equipos. Hay un montón de cosas que uno solo le enseñaron a ese fondo que vos decís que vos ya sabes cómo hacer. Yo siento que es lo mismo y que hay un montón de herramientas, solo que necesitan, ni siquiera es diferente, es la misma cosa, porque el fondo, si vos te quedas estudiando en libros y no lo pones en práctica, pues al final termina haciendo un montón de cosas ahí que no sabes cómo conectar, ¿cierto? Entonces cuando vos haces cosas con esa parte de fondo, ahí es donde realmente aterrizas ese fondo en conceptos y en cosas que te sirven realmente. Lo mismo para la parte blanda, o sea, cuando vos estudias y luego vas a defender, mucho estás caliente, hay un equipo donde, pucha, querés defender tu idea y te das cuenta de que no te están poniendo cuidado ni lograste convencer a nadie. Digo, ok, bien, ¿y qué hice mal aquí? ¿Cómo puedo expresar mejor la idea? ¿Cómo preparo mejor? Todo eso se va como construyendo. Entonces, velo también de esa manera. O sea, también se puede aprender y, por ejemplo, en práctica, en espacios como los que decía Luis y Edu, o en grupos. Solo haré 2 cosas. Hidrómetra, no lo dije, o cualquier grupo que te haga parte de un equipo y que puedas liderar. Y teatro también, yo creo que puede funcionar. Sí. Hemos llegado al final de esta sesión. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a los panelistas, a Pablo, a Eduardo, a Luis Miguel por acompañarnos en esta sesión. A ustedes muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por haberse quedado casi hasta las 12:20 más o menos que son. Y esperamos conectarnos en un nuevo espacio. Ustedes siempre bienvenidos. Gracias por inspirarnos y gracias por tender puentes con la comunidad. Muy amables.